Hola a todos. En el día de hoy nos enfocaremos en la temporada de finanzas, particularmente en los vehículos, la compra y arrendamiento de los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En lease o arrendar o comprar. ¿Cuál es mejor? ¿De qué depende? ¿Cuál tiene mayor sentido financieramente? Y en general, ¿por qué decidimos entre uno y otro? ¿De acuerdo? Vamos a enfocarnos en este primer episodio en el arrendamiento o lease de los vehículos. Explicaremos las ventajas y desventajas. Hablaremos de todo lo principal sobre esto, para que ustedes al final puedan tomar sus propias conclusiones. En el capítulo posterior hablaremos de la compra de los vehículos. Y una vez que usted vea estos dos capítulos, podrá discernir cuál es la mejor opción para usted. Empezaremos hablando de el lease en inglés o arrendamiento de un vehículo. El arrendamiento de un vehículo no es más que, en términos normales, renta de un vehículo. Muchas personas no están de acuerdo con el término de llamarle al lease renta porque baja la calidad. Dice, como yo estoy rentando un carro. No, yo no estoy rentando un carro, el carro es mío. Pero realmente el concepto general es arrendamiento o es renta. Arrendamiento o renta quiere decir que estás pagando por una cosa que no es tuya. ¿Okay? Vamos a llamarle arrendamiento, pero en la vida real el nombre es renta. O sea, usted decide lease o rentar un carro o arrendar un carro. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a ir al dealer, usted ya previamente escogió el carro que le gusta, usted va a ir al dealer y va a tomar la opción de arrendar un carro o lease un carro. Esto quiere decir que el carro que usted escogió lo va a arrendar durante un periodo determinado. Después de este periodo determinado, usted va a retornar el carro al dealer. Usted va a pagar por este arrendamiento X cantidad de dinero. Vamos a poner una cifra de $20,000, ¿ok? El valor del carro suyo del 2024 es $20,000. Usted va a ir al dealer y va a decir, yo quiero el carro X. El valor es $20,000, ¿ok? El dealer se basa en el valor del carro al final, no necesariamente en el momento de usted arrendarlo. El dealer le dice, el arrendamiento o el lease de este carro mensual es $200 o $100 para hacerlo más cuadrado, para que sea más fácil de entender. El arrendamiento de este carro es $100 mensual a un interés del 2%, porque el interés del lease siempre es más barato del interés de la compra del carro, para incentivar a las personas a que lease o arrenden. O sea, usted va a pagar $100 mensuales por el valor de este carro, $20,000. Este carro usted lo va a tener durante 4 años. Usted va a estar pagando $100 mensuales durante este periodo de 4 años. A los 4 años usted va a retornar el carro al dealer. Nosotros vamos a tomar posesión del carro de nuevo. Y usted va a tener la opción de rentar o arrendar otro carro nuevo en el momento que usted lo rente. Ahora bien, usted va a ser responsable de este carro. 100%. La misma responsabilidad de que si el carro fuera suyo. 100%. Que si usted lo hubiera comprado. Usted va a ser responsable de la gasolina. Usted va a ser responsable del mantenimiento. Usted va a ser responsable del cuidado del carro. Usted va a ser responsable del seguro. Y va a ser responsable del periodo de kilometraje de manejo del carro. Quiere decir que cuando usted arrenda o lease un carro o un vehículo, tiene un límite de kilómetros que usted puede manejar. No se debe pasar de ahí. ¿Por qué? Porque el carro realmente usted lo está arrendando. El carro no es suyo, el carro es del dealer. El dealer le pone una serie de kilómetros que usted puede manejar y a partir de ahí el dealer le cobra por kilómetro. ¿Por qué? Porque la función del dealer es que le va a rentar este carro o arrendar este carro a usted y cuando usted lo devuelva a los 4 años, el dealer lo va a vender. ¿Ok? Si el dealer tiene la opción de vender este carro, y el dealer lo que está tratando es que el carro tenga las mejores condiciones cuando usted lo devuelva. Por lo tanto, le pone usted un límite de manejo de kilómetros.
O sea, eso es parte de la responsabilidad suya. Tiene que prestarle atención a la cantidad de kilómetros que usted maneja. ¿Ok? Digamos que esto pasó. Ya usted usó el carro nuevo, que lo cogió en el 2024, el vehículo, y lo usó durante 4 años. Recuerden que las personas que tienen el concepto de manejar un carro nuevo es relativo. Realmente el concepto debería ser un carro que luzca nuevo. Porque la única forma en que un carro es nuevo por concepto es cuando está dentro del dealer. Cuando el carro tiene 0 kilómetros. Bueno, prácticamente 0 kilómetros. Los carros nunca vienen con 0 kilómetros porque se prueban antes. Pero bueno, el carro que tiene 0 kilómetros, que está en el dealer, que está en el showroom del dealer, es la única forma que el carro está nuevo. Una vez que usted se montó en su carro, lo arrendó o lo lease y usted salió del dealer, inmediatamente que usted sale del dealer, el carro pierde la categoría de nuevo. Aunque le sigamos llamando nuevo. Nelson se compró un carro nuevo. Sí, el carro está nuevo. Pero por la categoría y concepto de negocio financiero y automovilísticos, el carro perdió la categoría de nuevo una vez que usted salió del dealer. Por lo tanto, quiere decir que una vez que usted salió del dealer del carro, su vehículo o carro se empieza a depreciar. O sea, usted arrendó este vehículo, que el valor de este vehículo cuando usted lo arrendó era de $20,000. No quiere decir que usted va a pagar los $20,000 porque usted no está comprando un carro. Simplemente usted lo está rentando. O sea, en el periodo de estos 4 años, la cifra que usted va a pagar por la renta mensual de este carro no va a acumular $20,000 porque usted no está comprando el carro, usted lo está rentando. O sea, que quiere decir que de estos $20,000 iniciales que valía el carro una vez que usted se montó en el carro y arrancó y salió del dealer, se empezó a depreciar el valor de este carro y el carro empezó a bajar de $20,000. Inmediatamente, aunque el carro esté relativamente nuevo, el carro está nuevo para que tiene solamente 10 kilómetros, usted solamente lo tiene una semana, ya el valor de ese carro no es $20,000. ¿Ok? Tenemos que centrarnos en que los vehículos o carros son un riesgo. En inglés son un liability. Son un riesgo y una responsabilidad. Existen 2 cosas principales que hemos hablado en otros capítulos. Está una cosa que se llama asset o activos y está una cosa que se llama liability o riesgos y responsabilidad. En conceptos normales, para poder entenderlo, assets es lo que nos pone dinero en el bolsillo y se aprecia con el tiempo. Liability es lo que nos quita dinero en el bolsillo y se deprecia con el tiempo. Los vehículos son liability. Los vehículos no nos dan dinero, a no ser que tengamos una compañía, registrados nombres a través de una compañía por formas de negocio que lo explicaremos después. Pero el vehículo en general para las personas naturales es una liability o es un riesgo o una responsabilidad. Por lo tanto, sabemos que cuando nos montamos en el carro se empieza a depreciar. Les decimos que toda la responsabilidad del lease del carro depende de ti, del arrendamiento del carro depende de ti. Es lo mismo que si el carro fuera tuyo. Tuviste un accidente, el seguro lo tiene que reparar. Si el accidente es culpa tuya, te suben el seguro, tienes que comprar la gasolina, tienes que hacer los pagos evidentemente mensuales del carro, darle mantenimiento, cambiar la goma, cambiar el aceite, todo. Imagínense que el carro es como si fuera suyo, tienes que hacerlo todo. Ok, llegaron los 4 años. Decidiste, porque esa es la forma que tú eres, tu personalidad, que tú necesitas otro carro y tú prefieres otro carro nuevo porque te gustó la experiencia de manejar un carro relativamente nuevo durante 4 años. Retornaste cuando te tocaba al dealer a retornar este carro porque ya se cumplió el tiempo. Imaginemos que el lease o el arrendamiento ha sido perfecto, que no tienes 100,000 kilómetros todavía, que el carro está en condiciones óptimas y vas a entregar este carro. El dealer, una vez que tú llegas a entregar el carro, que cumplió el contrato tuyo de los 4 años, el dealer te va a ofrecer 2 opciones. Te va a ofrecer la opción de comprar este mismo carro que tú estás devolviendo, pero esta vez comprarlo, no te lo va a arrendar porque la forma de arrendar es basada en los carros que son nuevos, generalmente. O sea, ya este carro no es nuevo, este carro tiene 80,000 kilómetros, tú lo has usado durante 4 años. O sea, te va a dar la opción de comprar este mismo carro, porque es un carro, el dealer te va a decir que es un carro que ya tú estás familiarizado con él.
Es un carro que tú lo has usado durante 4 años, supuestamente te gusta la marca, el carro, cómo se maneja, cómo se desempeña, que no te da problemas, o sea, que el dealer te ofrece, bueno, compra este carro. Entonces te dice, bueno, si quieres comprar este carro, el valor de este carro es... Y el dealer se va al valor del carro inicial, que era $20,000. Hace 4 años usted compró este carro por lo lease y el valor del carro era $20,000, pero en el periodo este de lease usted ha pagado, si ha pagado $100 mensuales, quiere decir que al año usted ha pagado $1,200. Si usted ha pagado $1,200, quiere decir que en 4 años usted ha pagado $4,800. O sea, el dealer que hace le dice, bueno, usted ya ha pagado de renta $4,800 y el valor del carro inicial era $20,000. Por lo tanto, para comprar el carro lo que vamos a hacer es que le vamos a descontar el dinero que usted ha pagado de los $20,000 y solamente va a pagar la diferencia. Por lo tanto, si eran $20,000 y usted ha pagado $4,800, ahora solamente usted va a pagar $15,200. O sea, lo que usted tiene que pagar por este carro ahora para llevárselo y que sea realmente suyo son $15,200 porque ya usted ha pagado dinero. Es justo, ¿no? Va a tener que pagar $15,200 y este pago de este carro también se lo podemos dar a largo plazo. O sea, que no tiene que pagar los $15,000 ahora. Usted lo puede pagar poco a poco a crédito en un periodo de 7 años. ¿Ok? Ejemplo. Esa es la primera opción que le da. Y la otra opción que el dealer le da es la opción de arrendar de nuevo. Arrendar o lease a otro vehículo a partir de ese momento. Evidentemente otro vehículo nuevo de ese año. Por 4 años más y el ciclo continúa. Entonces la decisión es suya. Si arrenda otro carro o compra el carro que usted tiene. Según la personalidad, la personalidad de no la mayoría, porque no tengo las estadísticas, pero la personalidad de estas personas que para consumos personales arrendan carro es que un gran por ciento ellos quieren tener siempre un carro nuevo. Por lo tanto, hay un gran por ciento que la decisión de esa persona sea no comprar y arrendar otro carro durante 4 años más. O sea, pero vamos a enfocarnos en la persona que decide comprar el carro, que es uno de los primeros no en cuestiones de finanzas. Les explicaré por qué es un no en cuestiones de finanzas. El no para mí empieza desde el lease del carro, pero vamos a poner en este concepto de el no negativo en cuestiones de finanzas, porque no se debe comprar un carro después del lease. Les expliqué que el carro valía $20,000, ya has pagado $4,800, te quedaría pagar $15,200, fue la cuenta que hicimos. $15,200 por ese lease. Si decides comprarlo, el dealer te va a financiar esos $15,200 un periodo de 7, 6 años para que tú sigas pagando y el carro inmediatamente va a ser tuyo y vas a tener pagos mensuales. Ahora bien, es importante saber que el dealer, muchas personas no saben esto, por eso este show es sobre educación financiera. El dealer no le aplica la depreciación al precio del carro. El dealer te está vendiendo este vehículo o este carro al mismo precio de que tú lo compraste hace 4 años atrás. Ese es el precio que el dealer está tomando para calcular el valor del carro. Y esto no es justo. Realmente, como les decía, el carro suyo se devaluó desde que usted se montó en el carro. Usted lleva 4 años manejando este vehículo. Cuando usted retornó a los 4 años, aún su carro luzca perfecto, su carro ya está devaluado. Imagínense que está evaluado su carro alrededor de $10,000 o $6,000. Vamos a poner que se evaluó el carro suyo $6,000. O sea, a la hora de usted entregar el carro ese día a los 4 años, el carro en vez de valer $20,000, que era lo que valía al principio, el valor real actual de ese carro, si se evaluó $6,000 contra los $20,000, el valor de su carro es $14,000. Pero estos $14,000 no es la cifra que el dealer toma para venderle el carro. El dealer toma la cifra inicial de los $20,000.
Fíjense, si el dealer tomara la cifra de la depreciación del carro, que es la justa en cuestiones de finanzas, si el carro vale $14,000 hoy y usted ha pagado 4,800, usted solamente debería pagar la diferencia, que sería alrededor de $9,200. Si mal no, la mente de matemática no me falla. Esa sería la cantidad de dinero que usted debería pagar. $9,200 es la cifra por la que usted debería pagar. La cifra que usted debería pagar para comprar un carro. Fíjese, $9,200 contra 15,200. $9,200, 15,200. Fíjense la diferencia de miles de dólares que el dealer hace simplemente porque usted no tiene una educación financiera. El dealer le cobra la cifra inicial, la diferencia de los $20,000, no la diferencia de los $6,000, porque su carro vale solamente $10,000 ahora. ¿Ok? Es importante esto, es importante conocer esto para saber que la decisión de comprar un carro después del lease es negativa, no es beneficiosa, no nos trae dinero, es un liability. Los carros son liability y la decisión es una double liability, un riesgo doble lo que estamos cometiendo ahí. El dealer debería tasar el carro al valor actual del carro, no al valor del carro inicial. No es lo mismo pagar 15,200 que 9,200. No es lo mismo. Fíjense qué diferencia de miles de dólares. Entonces, por eso es importante conocer esto de la finanza. Por eso es importante deducir y conocer estos temas de dinero, intercambio, finanzas, sobre todo la parte de los vehículos, que es lo que estamos tratando en el capítulo de hoy. Ahora bien, esa es la opción de compra que decimos que es no. Muchas personas lo hacen, muchas personas no tienen educación financiera para discernir que prácticamente no es un robo porque es un negocio, simplemente, pero sí es un negocio que no es justo. Las personas como no lo saben, si tú no sabes, es justo, pero no es un negocio justo. Y esa es la opción principal que nos da el dealer, comprarlo. O la opción de tener un lease nuevo, que esa opción ya lo vimos, es caer en el mismo sistema, en mi ciclo vicioso. Este en general se basa en lo que es arrendamiento o lease de un carro. Hay vías donde el lease tiene sentido. Por ejemplo, usted tiene una compañía. Muchas personas dicen que si usted tiene una compañía o tiene un negocio, es mejor arrendar el carro que comprarlo, porque así es mejor a la hora de deducción de taxes. Pero realmente no es así. Usted puede deducir los taxes, tanto lease como cuando es dueño de una compañía, cuando el carro es suyo. Las dos formas puede usted deducir los taxes. ¿Cómo lo veo que es importante a la hora de lease? Si tiene una compañía, ¿por qué tiene una ventaja si usted va a lease? Depende de la compañía que usted tenga. Si usted va, imagine que tenga una compañía de construcción, un ejemplo. Porque los vehículos no solo lease y arrendamiento no solo se usa a vehículos personales, se usa también a maquinarias de construcción, se usa a grandes equipos, etc. Y usted tiene una compañía de construcción, usted es contratista y usted necesita un camión o necesita una maquinaria de construcción, una maquinaria de hacer cemento, etc. O otro tipo de maquinaria o instrumento. Usted puede tomar la opción de arrendar o lease esta maquinaria, este vehículo de construcción. ¿Por qué? Porque en cuestiones de construcción, este vehículo le va a dar dinero. En este caso, el lease o el arrendamiento no se convierte en un riesgo o una responsabilidad, sino se convierte en algo que le va a dar dinero. Se convierte en un asset. Fíjense, en este momento, el lease o arrendamiento, que siempre ha sido un riesgo o un liability, se va a convertir en un asset o un activo de la compañía. ¿Por qué? Porque el uso de este vehículo, el uso de esta herramienta, le va a poner dinero a usted en el bolsillo, le va a traer dinero a su negocio. Y como es un vehículo que necesita cierto estándar
de maniobrabilidad, cierto estándar de producción y de mantenimiento, le conviene a usted tener un vehículo que no sea viejo, le conviene a usted tener un vehículo que constantemente se esté renovando. Por lo tanto, es importante que usted, puede ser importante que usted lease el vehículo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabe que cada 4, 5, 6 años, pues, de acuerdo al tiempo que le den este lease, usted va a tener un vehículo completamente nuevo y se va a renovar su flotilla. ¿Ok? Pero recuerden, este dinero de este arrendamiento no va a ser pagado del bolsillo suyo. Este dinero del arrendamiento del lease lo va a pagar la compañía. Ahí el lease tiene sentido. ¿Por qué? Porque la compañía está pagando este lease con el mismo dinero reciclable que está generando con la producción de este equipo. No es el caso del lease de una persona normal que está pagando el lease con el dinero de su bolsillo, de su sacrificio, de su sudor día a día. En este caso, la compañía está pagando este lease o este arrendamiento. Recuerden, muchas veces vemos a personas que tienen dinero, tienen compañía, dueños de negocio, y estas personas manejan carros caros o tienen una flotilla nueva. Normalmente asumimos que la persona lo está comprando cash. Muchas veces estos son arrendamientos, la mayoría de las veces, donde la persona que es dueña de negocio puede estar manejando un carro de lujo. Sin embargo, este carro de lujo no lo está pagando ella como tal. Aunque esta persona sea la dueña del negocio, el negocio es la que está pagando, es el que está pagando el arrendamiento de ese carro. Para que la persona como ejecutivo de esa compañía luzca bien, para que se represente la compañía positivamente, la compañía está pagando el lease de ese carro. Aunque lo use yo, el carro ese no está a mi nombre, está a nombre de la compañía. Está a nombre de la compañía el señor Triana Inc. Esta compañía es la que está pagando por mi carro. Triana lo está manejando, pero Triana no es el dueño de la compañía, pero por defecto Triana es dueño de la compañía. Pero el dinero no sale de mi bolsillo, sale de los activos y las ganancias de la compañía. Ahí tiene sentido. Pero en el punto de vista personal, como manejo de las finanzas personales, el lease o arrendamiento, yo no soy muy fanático a él. ¿Por qué? Porque me saca dinero del bolsillo. Eso, en general, es el concepto de lease. Las ventajas y desventajas. En el próximo capítulo hablaremos de comprar un vehículo, las ventajas y desventajas. ¿Ok? Con esta información ya estás listo para enfrentar el nuevo episodio de comprar un carro. Y al final, usted va a poder tomar sus propias decisiones. Cuál tiene mejor ventaja para usted, cuál tiene sentido y cuál no. Espero que esto le haya servido para su educación financiera. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.